Bueno, el tema de la transparencia en los números es una cuestión que está debatiendo la oposición porque, bueno, se habla de que el presupuesto enviado por el ministro Amado Boudou subestimó las cifras de crecimiento para el año próximo y de recaudación, pero por eso queríamos conversar un poco con Luciana Díaz Frers, que es directora de política fiscal del CIPEC. Bienvenida. Bueno, ustedes hicieron un estudio a fondo del tema políticas fiscales, presupuestarias. ¿Qué es lo que arrojó ese estudio? Nosotros hicimos un estudio recientemente sobre el presupuesto 2011. En ese, si bien se subestima la inflación, el crecimiento no se subestima tanto, pero la verdad es que lo que es la recaudación tributaria no se subestima. Creemos que la estimación de recaudación, que es justamente el límite del gasto, está relativamente bien calculado, porque de hecho tenemos una presión tributaria en aumento. Lo interesante, Luciana, es que ustedes arman un ranking, ¿no? Sí. Un ranking que consiste en ¿qué? Nosotros participamos en una medición de transparencia presupuestaria que se elabora a nivel internacional y nosotros somos el capítulo local, los expertos locales. Y ahí lo que vemos es qué documentos publica el gobierno nacional a lo largo del proceso presupuestario, cuál es la calidad de la información, si lo publica a término, en fecha, con todos los detalles que debiera. ¿Y ahí cómo estamos en la Argentina? Y ahí estamos a mitad de camino. A mitad de tabla. Sí, en la mitad de la tabla. ¿Y comparado con otras naciones de América Latina? Comparado con América Latina estamos mejor que Bolivia, Venezuela y Ecuador, pero peor que Chile, Brasil, Perú y Colombia. Es decir, que el balance tiende a tener algunas asignaturas no cumplidas en materia de transparentar un poco los números, ¿no? Sí, así es. Tenemos un buen proyecto aprobado. Cuando se aprueba el presupuesto realmente es muy exhaustivo, pero hay muchos documentos que faltan o que no presentan toda la información que debieran. Por ejemplo, este año deberíamos haber publicado un presupuesto a mitad de año con todos los cambios que se dieron. Deberíamos haber publicado ese presupuesto en lugar de cambiarlo mediante decretos de necesidad de urgencia y los famosos superpoderes. ¿Desde el CIPEC tienen una estimación de cuál es el volumen de fondos que se fueron modificando respecto del presupuesto aprobado el año pasado? Estamos haciendo un estudio muy exhaustivo, pero un datito pequeño es: el año pasado se modificó mediante un decreto el 10% del presupuesto, se aumentó en 10% el presupuesto nacional. Y con esto, el 10% del presupuesto nacional, el gobierno lo aplicó a las áreas que consideraba necesarias. Ni siquiera hace falta un aumento para aplicar a las áreas que considera necesarias. Ya con la ley de superpoderes, eso le permite al jefe de gabinete, ni siquiera en la presidencia, hacer decisiones administrativas, que es un rango legislativo mucho menor que un decreto, con mucha menos visibilidad, hacer todos los cambios que se le ocurran al presupuesto, salvo los que impliquen un mayor gasto. Luciana, hay mucha polémica por el tema del 82% móvil. La presidenta Cristina Kirchner lo vetó a la velocidad del rayo. El gobierno decía, si pagamos el 82% móvil, quiebra el sistema previsional y vamos a tener que gastar 40.000 millones de pesos más por año. Ahora el exministro Roberto Labaña salió hace pocos días y dijo, no son 40.000, son un poquito más de 20.000 millones de pesos. Y tranquilamente podríamos haber afrontado ese gasto. ¿Ustedes del CIPEC cómo ven este tema? Complicado. La medición tiene que ver, depende con si uno garantiza solamente que el mínimo vaya al 82% móvil del salario mínimo vital y móvil, o también que se actualicen todas las demás jubilaciones. Esa es la gran diferencia. Esas son dos formas de estimar el costo de esta medida. Igual, el problema es que la ley, tal cual como estaba, deja sin solucionar dos problemas que son también muy costosos. En primer lugar, hay un poco de gente que todavía, un 10% de la población mayor que no tiene cobertura. Habría que garantizar cobertura, pero no mediante una moratoria espasmódica cada tanto, sino que fuera un derecho tener una jubilación mínima. Y en segundo lugar, no soluciona todos los juicios que hay en la ANSES para el aumento retroactivo de las jubilaciones. Sí, teníamos la semana pasada aquí en el programa, tratamos ese tema, se habla de 17.500 demandas ya con sentencia firme por parte de jubilados. ¿Vamos camino a que la sociedad argentina, los gobiernos van a tener que elevar la edad jubilatoria al paso que vamos?
Con los pronósticos que tenemos de población, eventualmente sí, para que cierren las cuentas con el nivel de cobertura que tenemos y con el nivel de beneficios que tenemos, en el largo plazo es posible que haya que aumentar la edad jubilatoria. ¿Largo plazo qué es para el CIPEC? El largo plazo es 20 años. Pero gradualmente, progresivamente, debería irse ampliando si la relación entre aportante y jubilado se sigue manteniendo, que hoy es muy baja. Hoy la relación es 1.4 más o menos activos por pasivos. Es muy baja y con el aumento de la expectativa de vida y la reducción de la tasa de natalidad, ese cociente va disminuyendo. El problema de la transparencia, ustedes están en contacto con organismos internacionales, sí, ¿es visto como un problema grave? ¿Es un tema que los organismos lo ponen en un segundo plano? Porque está muy en debate, lo hablábamos recién con el ministro de Hacienda porteño también, el tema de las instituciones, el cumplimiento de la diferencia entre un poder y otro, la independencia entre uno y otro. ¿Es visto así también en el mundo sobre la Argentina? Es visto como fundamental para la construcción institucional. La democracia no es solo votar cada 2 años. La democracia es tener poderes que se contrapesen, que se controlen unos a otros a lo largo del proceso presupuestario también. Y la idea es que incluso en la medida que la democracia se enriquezca, no sean solo el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, sino también la ciudadanía participando. La transparencia es un ingrediente fundamental, no solo un valor en sí mismo, sino es un ingrediente fundamental para permitir este control, este contrapeso entre los poderes de una democracia republicana. Luciana, los empresarios siempre se quejan de que la presión tributaria es enorme en la Argentina. Incluso hay impuestos como el impuesto al cheque, que es el cuco del sector pyme, por ejemplo. Sí. ¿Es así? ¿La presión tributaria es muy alta en el país? Eso sí es relativo. Ha venido aumentando. A nivel nacional estamos en una presión tributaria de cerca del 30% y subiendo. Y además hay que sumar los impuestos subnacionales. Hay países desarrollados que tienen una presión tributaria bastante más alta. Pero la devolución del Estado hacia el contribuyente me parece que también es más alta, ¿no? Hay dos cuestiones. En parte que el nivel de servicios públicos y el nivel de equidad acá es de una calidad inferior a países desarrollados, es cierto, pero somos un país en desarrollo, tenemos un mercado dual con un alto grado de informalidad, con lo cual es sorprendente este nivel de presión tributaria. Lo que yo lo veo es como una oportunidad también. Dado este nivel de presión tributaria, podemos generar un Estado mucho más eficiente, más eficaz y más equitativo. Luciana, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba, Tal como vamos, nos encaminamos a tener que elevar la edad de jubilación. Trabajaremos 65, 70, 75 años. Acá todo el mundo me mira muy contento. Y la presión tributaria es una de las más elevadas de los últimos tiempos, más del 30%. Una pausa y ya cerramos.